Hola audiencia, espero que estén bien. Un saludo, un abrazo en Cristo. Acá estamos con un nuevo video. Lo vamos a tratar de hacer rápido, pero como ya saben, los análisis bíblicos y la escritura se debe tratar con respeto, con mucho cuidado. Entonces, acá estamos con segunda de Pedro 1:20, en donde yo hice la pregunta que si este pasaje significaba que no podemos interpretar la Biblia privadamente o cada quien por su cuenta, o qué está diciendo el pasaje o qué estaba tratando de decir Pedro realmente. Desafortunadamente muchos cristianos creen esto, que la Biblia no se debe interpretar privadamente, ¿okay? Que se necesita la intervención del Espíritu Santo para eso. Otra posición es la de los testigos de Jehová, que creen que solo el cuerpo gobernante puede interpretar la Biblia y usan este texto. ¿Okay? También este texto es usado por la Iglesia Católica para decir que solo el magisterio puede interpretar las escrituras, y usan a Pedro porque en Mateo 16:18 Pedro confiesa, pero es inspirado por Dios. Ok, entonces creen que las interpretaciones de Dios están bien porque Dios se las daba a Pedro y Pedro las comunicaba. Pero este estudio lo vamos a empezar de una manera diferente, lo vamos a empezar al revés. Ok, ya sabemos que la Biblia no se contradice. Ya sabemos que la Biblia no se contradice. Entonces, si asumimos que está diciendo que no debemos de interpretar la Biblia personalmente o privadamente, entonces no debería de haber contradicción. ¿Ok? Supongamos que eso es cierto, que dice que no debemos interpretarla personalmente o privadamente. Ok, acá vamos a tener el primer problema. Perdón, hermanos. Porque si eso es así, en Primera de Tesalonicense, Pablo dice: examinadlo todo. ¿Y de qué otra manera vamos a examinarlo? Al menos que agarremos las escrituras y cuidadosamente miremos si lo que nos están diciendo está bien. Hechos 17:11. Otra vez Pablo dice que los de Tesalónica eran más nobles, o sea, eran personas más sensibles, más sencillas de corazón. ¿Y qué hicieron estas personas? Escudriñaron diariamente las escrituras, dice, para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. ¿Ok? Segunda de Corintios, otra vez Pablito, ¿ok? Diciendo: poneos a prueba para ver si están en la fe. La palabra fe aquí significa doctrinas, ¿ok? Creencias. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Examinen, dice, pónganse a prueba para ver si lo que ustedes creen es realmente verdadero. ¿Ok? Entonces, si asumimos que segunda de Pedro dice que no hay que hacerlo en privado, que no tenemos que hacerlo personalmente, como dicen que es tu interpretación y tú no puedes hacer eso, entonces ya encontramos la primer contradicción. Tres pasajes de la Biblia del mismo autor, Pablo, están contradiciendo a Pedro. Entonces aquí tenemos a dos apóstoles peleando, ¿ok? Uno está diciendo no se debe interpretar privadamente y el otro dice examínenlo todo. ¿De qué manera voy a ver si estoy en la fe o si lo que yo creo está bien? La única manera es escudriñando las escrituras. Entonces, para mí realmente el pasaje no significa que no debemos tener una interpretación propia, sino que significa algo más. Entonces, para eso vamos a ir acá, queridos hermanos, ¿ok? Acá les hice un diagrama, ¿ok? Para ver si pueden captar el punto, ¿ok? Y este es mi interpretación, ¿ok?
en el video pasado, el que hice de Santiago 1.5. Por ahí tal vez a algunos hermanos no les cayó el 20, no les cayó bien y le pusieron manita abajo, no sé quién fue. La verdad es de que debería de ser un poquito más serio, ¿no? Si no estás de acuerdo con lo que uno está diciendo, por lo menos dinos en qué no estás de acuerdo o en qué está fallando mi interpretación, donde cometí el error. Ok, solo así pues tiene validez que no te haya gustado o que no estés de acuerdo. Muy bien, como ya dije, hay pasajes fáciles y hay pasajes difíciles. Otra cosa que creo que ya se dieron cuenta es de que yo no ando brincando para ningún lado para encontrar el pensamiento del autor o lo que él trató de comunicar a la audiencia. Creo que ya se dieron cuenta que cuando investigo un versículo, encuentro su interpretación en la misma porción. No me tengo que ir a Hechos, no me tengo que ir a Mateo, a Juan, Apocalipsis, a Génesis, al Éxodo. ¿Qué tiene que ver todo eso con el pasaje o con lo que el autor está escribiendo en esa porción? No tiene nada que ver. Entonces, vamos a ver acá que esta porción sería bueno que la leyeran desde el versículo 1 hasta el 21 y después del 21 cómo tiene sentido lo que Pedro viene diciendo. Pero estos versículos del 16 al 21 nos van a traer una claridad de lo que está tratando de decir Pedro. ¿Ok? Y ya le hice el diagrama. Esto necesita mucho trabajo. Normalmente yo no hago mis investigaciones de esta manera, las hago de otra manera, pero las hago así para ver si pueden captar el punto. Ok, por ahí puede verse algo loco, pero bueno, es la manera que se me ocurrió a mí. Ok, entonces empecemos desde el 16. Dice, porque cuando os dimos a conocer, ok, que el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, ok. Aquí les estoy marcando esta en verde, en el 16, porque ahorita vamos a ver a qué venida se refería Pedro, ok. Entonces, cuando dice Pedro que cuando le dieron a conocer el poder y la venida de Jesús, ¿cómo lo hicieron? No seguimos fábulas ingeniosas inventadas, dice. O sea, no nos las inventamos. Sino ¿cómo lo hicieron? Fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Ok? No lo hicieron así, siguiendo fábulas, sino que ellos mismos lo vieron, lo presenciaron, dice. ¿Ok? 17 dice, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, ¿ok?, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. ¿Ok? El Padre habla y declara que este es mi Hijo en quien me he complacido. ¿Ok? 18. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. ¿Ok? La declaración que fue dicha por el Padre y hecha desde el cielo. ¿Ok? Desde el cielo, cuando estábamos con él en el monte. ¿Ok? En el monte santo. Esto es la transfiguración, cuando Jesús se lleva a Jacobo, a Juan y a Pedrito, y Jesús se transfigura enfrente de ellos. Eso es a lo que se refiere Pedro cuando dice la venida. Esto no está hablando de la segunda venida de Cristo. Como podemos observar en el mismo pasaje, podemos encontrar la interpretación de todo. No tenemos que ir a ningún lado. ¿Ok? Y aquí se le hizo investigación a alguna que otra palabra. Ahora guacha. Entonces,
Ya sabemos que la venida se refiere cuando Jesús se transfiguró y que esa vez baja una nube y se escucha una voz, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo. Esa declaración, ¿ok? ¿Qué está diciendo Pedro? Que ellos fueron testigos, y que porque ellos fueron testigos de esa declaración del Padre, así tenemos la palabra profética más segura. O en otras palabras, como la escuchamos de Dios mismo, podemos estar seguros, porque nosotros fuimos testigos oculares, podemos estar seguros de las profecías que recibieron los antepasados de ellos, y lo que está diciendo Pedro también, las declaraciones de Pedro. Por eso podemos estar seguros, porque nosotros estuvimos ahí, ¿ok? Que las declaraciones, la declaración que hizo el Padre. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas ya: una declaración que hace el Padre y las profecías, ¿ok? El 19 continúa diciendo, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Pongan atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero, o sea Jesucristo, aparezca en vuestros corazones. ¿Okay? Acá viene el versículo 20. Pero acá, antes de llegar al 20, ya notamos que Pedro está hablando de declaraciones que vienen de parte de Dios. Declaraciones ya sean proféticas, o sea, de eventos que van a suceder, o simplemente una declaración como la que el Padre hizo: este es mi Hijo. O sea, la Escritura, lo que está diciendo Dios. Pero ante todo, saber esto, dice, ¿okay? Que ninguna profecía de la Escritura, la palabra es, puede significar llegó a existir o surgió. ¿Okay? Ninguna profecía de la Escritura surgió o llegó a existir de asunto de interpretación personal, de asunto o ninguna profecía de la Escritura es de comprensión personal, o que no vino del hombre, sino que ¿de dónde vino? De Dios. Por eso usa la transfiguración de Jesús como ejemplo, para darle a entender a la audiencia que lo que él está diciendo no se lo inventó él, sino que lo escuchó de Dios Padre. ¿Ok? Porque si no, en el mismo versículo se contradice, porque el 21 explica el versículo 20. ¿Ok? Entonces dice: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación o comprensión personal. Ninguna profecía, pues ninguna profecía, ¿ok?, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Ok? Ninguna profecía fue dada por acción humana. Y aquí es donde está la clave, sino que hombres, o en otras palabras, profetas, o sea, Daniel, Ezequiel, Moisés, todos ellos fueron profetas de Dios. ¿Qué hicieron estos profetas? Inspirados por el Espíritu Santo, hablaron, no interpretaron las profecías ni interpretaron la Biblia, sino simplemente hablaron lo que Dios estaba diciendo. Y eso es lo mismo que está haciendo Pedro ahorita, diciéndole a su audiencia lo que él vio como testigo en el Monte Santo. Hablaron de parte de Dios. Entonces, estaba hablando el pasaje de que no podemos interpretar las escrituras, o estaba hablando del origen de las escrituras. ¿Ok? ¿Cómo llegaron a existir? Prácticamente lo que Pedro está haciendo es: ustedes quieren saber cómo es que tenemos, por así decirlo, la Biblia. ¿Cómo podemos confiar en ella, la Biblia? ¿Cómo?
porque escuchamos la voz de Dios Padre. Y este mismo Dios Padre inspiró a seres humanos y ellos hablaron de parte de Dios. Dios, por medio de los hombres, habló al pueblo. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, Pedro por ningún lado está hablando que no debemos de interpretar la Biblia privadamente, sino ya vimos que nos exhortan, es todo lo contrario, nos exhortan a examinar. ¿Cómo sé que me están mintiendo? La única manera es que yo examine las escrituras. Entonces, ya pudimos ver que Pedro no está hablando de que no debemos de interpretar la Biblia privadamente o personalmente, sino que nos está hablando del origen y de que podemos confiar que tanto las profecías del Antiguo Testamento como las declaraciones de Dios son verdades, es cierto. ¿Por qué? Porque se escucharon de Dios Padre, número uno. Dios Padre usó a los apóstoles y Dios Padre usó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, ahí lo tienen, como lo dije, traté de hacerlo un poco simple. Por ahí hágale algunas observaciones y una vez más les estoy mostrando que este es el tipo de estudios que a mí me gusta. A mí no me gusta agarrar un versículo y empezar a crear mis ideas. Y otra de las cosas es de que no me gusta irme que en Hechos dice esto, que Mateo dice esto, que Juan dice esto, para responder algo que Pedro dijo. No, si Pedro dijo algo, lo tiene que contestar en la misma carta, en la misma porción. Ahora, watchere lo que vamos a hacer. Mire lo que vamos a hacer. ¿Ok? Ok. Mire lo que vamos a hacer. Ok. Que aquí está el pasaje y mire lo que inmediatamente pasa después de lo que Pedro está diciendo. Si no pudiéramos interpretar las escrituras, ¿cómo sabemos que nos están mintiendo? Pedro inmediatamente dice en el capítulo 2:1 dice: se levantaron falsos profetas entre el pueblo en Israel, así como lo habrá también falsos maestros entre vosotros, entre ustedes. Entonces, ¿cómo sería la única manera que yo sepa si me están diciendo la verdad o me están mintiendo? La única manera es como habíamos denme un segundo. La única manera es como lo habíamos dicho: examinadlo todo cuidadosamente, escudriñando las escrituras para ver si están diciendo la verdad y ponernos a prueba, como examinando todo para ver si lo que nosotros creemos es cierto, si concuerda con lo que nos están diciendo. Con eso de que ya ahora se proclaman apóstoles de Jesucristo, ahí tenemos ese señor loco, desafortunadamente según él, cristiano evangélico Maldonado, que se proclama apóstol. Los apóstoles ya no existen, nomás existieron 12 apóstoles, ¿ok? Y tenemos al loco de Cash Luna, que ahí salió con su traje de astronauta. Y así tenemos muchísimas sectas en el área evangélica. ¿Y todo por qué? Porque sigo insistiendo, no hay preparación. Y porque no hay preparación, no saben cómo aproximar las escrituras. Entonces, ahí se los dejo una vez más.
Este no es realmente el método que utilizo yo, viniera siendo el 10% tal vez. El método que yo utilizo es demasiado exhaustivo. Entonces, pero les estoy dando algunos ejemplos porque sé que muchos hermanos carecen de herramientas o carecen tal vez de alguna idea de cómo aproximar las escrituras. Entonces, ahí se los dejo, y una vez más, si no está de acuerdo con mi interpretación de que Pedro lo que está diciendo es, quieren conocer el origen de las escrituras, de las declaraciones de Dios y de las profecías de Dios, quieren conocer el origen. Dios Padre habló, dice, Dios habló, y los hombres inspirados por él nos dieron a conocer, nos trajeron las escrituras, nos trajeron las profecías. Eso es todo lo que Pedro está diciendo. Una vez más, si no está de acuerdo, tendría que argumentarlo cualquiera desde el texto. No me vaya a venir con que en otro pasaje dice eso, porque yo no hice eso. A mí no me gusta ese tipo de análisis. Eso se hace después de que se saca la exegesis, la interpretación, el pensamiento del autor, después se compara con otros pasajes. Entonces, ya desde el principio les dije que se estaba contradiciendo si asumimos o si interpretamos que no debemos de interpretar la Biblia, que no debemos de examinarla por nosotros mismos. Se contradice. Entonces, ahí se los dejo, espero que les guste y nos estamos viendo en un próximo video, ¿ok? Chao, chao.